Buenos días a todos y a todas. Hoy nos acompañan aquí muchas familias que están esperando ansiosas, señora consejera, que les dé respuestas, pero respuestas claras y respuestas evidentes para los problemas que plantean. Yo le voy a leer algunas cosas. Mire, empezamos el curso, el presente curso escolar, con algunos titulares interesantes. La Escuela Infantil de la Marina en Carreño arranca sin aula de psicomotricidad. El Colegio Infanta Leonor de Piedras Blancas cierra a unos días del inicio del curso por su mal estado. El Celestino Montoto continúa con problemas eléctricos a una semana del inicio de curso. Los padres esperan conocer hoy la ubicación de los 78 alumnos de 3 a 6 años matriculados en el centro escolar de Piedras Blancas. Las familias de la corredoria, desesperadas ante el retraso de las obras del instituto. 20 concejos comenzarán el curso sin transporte escolar con acompañantes. El colegio Honesto Batalón, un solo váter para 70 alumnos y alumnas de primaria. Educación descarta reparar la escuela rural de Cibullo, cerrada desde el 2015. El Instituto de Carreño, sin aulas suficientes, da clases de latín y griego en la biblioteca. Los institutos, sin poder pagar todavía facturas, no tienen ni seguros sociales. Algún sindicato advierte que hay centros sin gasóleo por un fallo en el programa de compras. Es un churro, denuncian los docentes. Escuela de Colombres, inaugurada en 2011 y sin uso, que precisa 200.000 euros para poder conectarse con las redes de saneamiento, telecomunicaciones y sanidad. Estamos hablando del 2011 y estamos en el 2019. Problemas con la cubierta del Colegio de las Arenas, que tiene goteras y humedades. Cae parte del techo de la pista deportiva del Colegio La Ballina. Sariego pide mejoras para su colegio. Viseras en centros educativos de Gijón que se han colocado porque no se han reparado los tejados que necesitan reparaciones desde hace más de una década. Y le cito: Colegio en Gijón, Begoña, La Viada, Rey Pelayo, Antonio Machado, Los Pericones, Nicanor Piñole, Martínez Torner, El Llano, Colegio Público El Lloreu. El centro de Cabaña Quinta, llevan esperando más de 10 años a que se solucione su problema con las ventanas. Tienen humedades por todo el centro y han sido incapaces ustedes de solucionarlo. Hay goteras en colegios en Pola de Lena, en Chena. Y hoy aquí nos acompañan 4 centros, personas, familias de 4 centros, que creo que es interesante hacer mención específica a estas porque están en una situación de clara emergencia, que necesitan soluciones inmediatas. No buenos deseos, no buenas intenciones, sino soluciones inmediatas. Y aquí han venido hoy a escucharle a usted cómo se compromete con las familias y con los centros educativos a solucionar el problema. Turillos en la Felguera. El centro de Turillos en la Felguera lleva años, lleva más de una década, es probablemente uno de los centros más antiguos de Asturias. No se han hecho apenas reparaciones. Tienen problemas con la techumbre, está lleno de goteras. Los niños y las niñas están sufriendo en las aulas, no solo los niños y las niñas, sino también los docentes y las docentes, están sufriendo en las aulas esos problemas de goteras, señora consejera. Tienen un tejado que tiene amianto, señora consejera, que tiene amianto, que esto ya es del Pleistoceno. Es imposible creer que a día de hoy en Asturias tengamos no solo ese centro, un colegio que tenga amianto en el tejado. ¿Están ustedes seguros de que ese tejado no se puede llegar a caer debido a las goteras que tiene? Se lo digo porque el anterior equipo educativo no hizo absolutamente nada. Colegio Celestino Montoto, en Siero. Gravísimo el asunto del Colegio Celestino Montoto, lo que ha ocurrido. 10 años también, más de 10 años llevan pidiendo los padres y las madres, las familias, los docentes, que se arregle un cuadro eléctrico. Señora consejera, un cuadro eléctrico que el otro día echó chispas y que casi produce un incendio. Y no me llame alarmista, se lo digo porque es que esa instalación eléctrica tiene más de 40 años y no se han realizado ningún tipo de reparaciones. Eso sí, 4 años que lleva el alcalde de Siero en el cargo, que jamás miró para los padres y las madres del colegio del centro de Siero, y sin embargo el otro día de repente apareció una partida presupuestaria para poder arreglar lo que ya venían pidiendo los padres y las madres. Francamente, esta gestión es absolutamente intolerable e insostenible. Escuela de 0 a 3 de Gozón. Ahora mismo les están diciendo a las madres y a los padres, a las familias, que la obra que se va a realizar no va a tener patio exterior. ¿Usted concibe que hay una escuela de 0 a 3 sin patio exterior para que los niños y las niñas puedan salir a tomar el sol, a tomar el aire? Pues este es el proyecto, además del sobrecoste que pide la empresa y que se niegan a pagar desde el ayuntamiento. Tendrán ustedes que solucionar este problema, porque además las obras que se están realizando no se están haciendo en condiciones de seguridad. Hay niños y niñas pequeñas en la zona. Por favor, la consejería tiene que tomar cartas en este asunto, tiene que tomar decisiones y tiene que poner las cosas en orden. Colegio de Xove de Sisión. Además de las inundaciones
que la actual alcaldesa de Sisión, que decía que venía a resolver los problemas de manera inmediata, tardó más de una semana en solucionar clases inundadas, señora consejera, clases inundadas, impidiendo que los niños y las niñas pudieran ir a clase, que los docentes impartieran su trabajo, hicieran su trabajo de manera adecuada. Además, tienen 35.000 euros en una cuenta y unas ventanas que están sin hacer. Ustedes a veces hacen obras y empiezan efectivamente por lo que no tienen que empezar. No reparan los tejados, no reparan las ventanas, permiten que haya humedades y permiten que las condiciones de los centros educativos asturianos sean absolutamente penosas. Mire, no podemos hablar. Yo entiendo perfectamente que usted tiene muchas cosas detrás, que acaba de llegar al cargo, pero ahora mismo lo que le piden las familias, lo que pedimos este grupo parlamentario, lo que le pedimos es que se comprometa de verdad. Sabe usted que hay procedimientos urgentes, hay fórmulas urgentes para hacerlo. Por tanto, yo finalizo con esta pregunta, espero su respuesta y después le contestaré. ¿Qué actuaciones concretas, qué compromisos concretos va a establecer usted con las familias de estos 4 centros que han venido hoy aquí a verla a usted, a escucharla a usted, y cuáles van a ser las soluciones a todos los problemas que yo le acabo de mencionar anteriormente? Nada más. Gracias. Pues gracias. Buenos días, doña Nuria. Le voy a ir contestando puntualmente a lo que dijo, aunque la pregunta tenía 2 vertientes. La pregunta tenía la vertiente de obras y de necesidades. Quizás lo deja usted para la segunda parte, lo de necesidades. Aprovecho la oportunidad para indicar, aunque ustedes ya lo saben, me parece, que la Consejería tiene competencia sobre aquellas instalaciones derivadas de la titularidad de los edificios. En principio lo son los institutos de secundaria, los centros integrados de formación profesional, los centros de enseñanzas artísticas, de las escuelas de idioma y los centros también del profesorado. El resto de los centros es de propiedad y de gerencia municipal y la titularidad les corresponde, por tanto, a los municipios y las labores de conservación y mantenimiento les corresponden a los municipios. Por tanto, tiene que existir una corresponsabilidad entre ambas partes a los efectos de solucionar los problemas que usted ha planteado. Dicho lo anterior, le voy a explicar con detalle, con el tiempo que me va a corresponder, sobre todo por los 4 centros que a usted le preocupan y que ha puesto aquí encima de la mesa. Turiellos. Efectivamente, tiene usted razón. Es un centro que tiene 50 años. Ayer mismo por la tarde lo visité y estuve con la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, así como el equipo directivo y un equipo también de la alcaldía, la señora alcaldesa y al menos 2 concejales. El centro tiene 50 años y efectivamente tiene un techo que debe de ser reparado. Toda esta situación yo la expliqué a la Asociación de Padres y Madres que vinieron a visitarme, porque ya tuvimos al menos una reunión, 2 reuniones, una conmigo y la otra la visita que hice ayer, y ya nos hemos comprometido a iniciar el procedimiento para hacer un nuevo tejado. ¿Cuánto tiempo lleva lo del tejado? Usted lo sabe, lo que significa retomar el proyecto, que ya estaba hecho más amplio, lo vamos a abreviar para que sea operativo y se pueda hacer lo más rápido que se pueda. Una vez que se inicia el procedimiento, hay una serie de plazos que hay que seguir y en eso estamos, en perseguir que los plazos efectivamente se hagan como está establecido y en el tiempo menor establecido, para poder licitar todo y que el tejado se pueda reparar. Hasta este momento el tejado está cubierto con una espuma aislante que hace que las goteras, sí, hay alguna gotera, pero ayer yo lo que vi solamente había una, pero hay restos de unas cuantas más, por tanto el tejado tiene que ser reparado. Ahora, un tejado que cuesta casi 200.000 euros no se puede hacer por la vía urgente. Entonces, bueno, pues será así. Celestino Montoto. El Celestino Montoto, efectivamente, hemos hecho contactos con el ayuntamiento, también el alcalde visitó la consejería y tuvimos una reunión. El edificio tiene 40 años y el cuadro eléctrico ya se ha presupuestado y están los operarios del ayuntamiento en trance nunca mejor dicho, de repararlo. La escuela de 03 de Gozón. En entrevista con el alcalde, que ya hemos hablado con él, sabe usted que las escuelas infantiles, las de 03, en principio es el ayuntamiento quien se encarga de la construcción
y de su mantenimiento y reparación en su caso. Como usted ha dicho, a lo que se ve hay unas inconveniencias o unos requisitos que no cumple la escuela, por tanto tiene que ser reparado esta situación, porque si no hay patio, como usted dice, o si no cumple los requisitos que el Servicio de Infraestructuras nos lo avalará, lógicamente no se puede abrir la escuela. Por tanto, la escuela tendrá que ser abierta con los requisitos que estén establecidos. Ahora, esto que sepa que nos corresponde la supervisión y el ayuntamiento es quien tiene que hacer las reparaciones y las obras correspondientes. El colegio de Xove, de Gijón. Vamos a ver si aclaramos esto. El jueves es cuando se comunica la inundación del colegio, el jueves pasado. El viernes, eso es la información que yo tengo. El viernes acude la empresa municipal de agua y los técnicos del ayuntamiento a los efectos de iniciar las primeras obras o las primeras aproximaciones para quitar el agua. Saben que es un desagüe del fregadero, todo se inundó, efectivamente, muchísima inundación, y se inició el trámite para ver cómo se acometían las obras. Es el ayuntamiento quien va a realizar. Desde el viernes hay sucesivas intervenciones hasta el momento para poder desalojar el agua y poder quitar la humedad en la medida que se pueda. Ha pasado una cuestión que es importante y es que, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Salud, en concreto un inspector de Sanidad, se ha suspendido el comedor. El equipo directivo entendió que era necesario suspender el comedor porque no había condiciones para poderlo hacer con garantías. De tal manera que, hasta que esto no se arregle, el comedor solamente se puede solventar a través de algo subsidiario, como son los bocadillos, pero lógicamente entiendo que las familias no quieran esto y prefieran otra cosa. Las ventanas ya se van a reponer, existe ya el proyecto de 35.000 euros y van a ser reparadas todas las ventanas, sustituidas, excepto, todas las aulas y el comedor, excepto la sala del profesorado y un laboratorio. Ya están destinados el dinero. Y el mobiliario, por terminar, el mobiliario que sea necesario, ya tenemos una partida que daba un dinero para mobiliario escolar y vamos a reponer todo aquello que podamos del mobiliario, de tal manera que vamos a procurar paliar todas las dificultades que el centro tiene. Gracias, señor presidente, y gracias, señora consejera, por su respuesta. Pero creo que ha escuchado al público que decía que efectivamente no fue comunicado en la fecha que usted dice, sino que fue comunicado con anterioridad. Las inundaciones en el colegio de Xove se producen por una arqueta en mal estado porque no se hace la limpieza adecuada y las ventanas que se van a reparar son 8 de 49. Tan solo 8 ventanas de 49. Si ustedes consideran que reparando 8 ventanas se van a solucionar los problemas del centro educativo, yo les aseguro que no. Mire, señora consejera, este grupo parlamentario quiere ayudarle, de verdad. Queremos ayudarle, queremos que se centre, que este Gobierno del Principado de Asturias centre los esfuerzos donde los tiene que centrar, porque durante muchísimo tiempo no se hizo lo que se tenía que hacer. Esto no es flor de un día, esto no ha ocurrido de ayer para hoy, esto tiene que ver con atrasos premeditados, con dinero mal gestionado, incluso con dinero robado, que no se gestionó y que no se dedicó a lo que se tenía que dedicar. Por tanto, necesitamos, señora consejera, compromisos más firmes. Tiene que usted, le pedimos de verdad que sea usted más firme, que firme compromisos y que sea capaz de hacerlos. Si hay que pedirle a su compañera consejera de Hacienda que dedique más dinero a esta cuestión, este grupo parlamentario lo va a hacer. Tenemos claro cuál es la prioridad, pero le pedimos a usted que tenga las mismas prioridades que este grupo parlamentario, porque si no vamos a ser incapaces de solucionar los problemas de la gente, que es lo que necesitan. Mire, de todo lo que usted comentó, yo creo que no se da cuenta de la gravedad de la situación. A mí, particularmente, me resulta bastante vergonzoso que la educación pública asturiana, de la que tanto hablamos, de la que tanto nos vanagloriamos, que tanto mencionamos en campaña electoral, cuando llegue el momento, no seamos capaces de comprometernos con las familias, con los trabajadores y con las trabajadoras de los centros educativos. Porque usted me dice, acaba de decir aquí, en la anterior intervención, se intentará, se logrará, se hará. Mire, la ley de contratos del sector público establece en el artículo 119 la posibilidad de hacer procedimientos con tramitación urgente. Y el artículo 120, tramitación de emergencia. Hay una emergencia en el colegio
Celestino Montoto de Siero, hay otra en Xove, hay otra emergencia en las escuelas de 0-3. No me puede decir usted que la consejería, o no puede decirme que la consejería no puede incidir en aquellas cuestiones que dependan del ayuntamiento. Mire, pero si son ustedes del mismo partido político. Si ustedes pueden hablar, descolgar el teléfono, hablar, llegar a acuerdos y conseguir consensuar las cosas, si no hay ningún problema, pero desde luego la consejería tiene que garantizar que los centros educativos, inclusive aquellos de 0-3 que dependan de la gestión del ayuntamiento, del gobierno local, la consejería tendrá que decir si está bien o no está bien. Tienen ustedes la posibilidad de solucionarlo. No entendemos cómo puede ser que en los 4 años anteriores el alcalde de Siero no encontrara dinero para solucionar el cuadro de luces y de repente el otro día lo encontrase. Y ustedes tienen que negociar, tienen que hablar, porque si no, la imagen que están dando, señora consejera, es que ni siquiera los miembros de su propio partido se entienden entre sí. La imagen que están dando es que la consejería no tiene ningún peso frente a las corporaciones locales. Eso no puede ser, señora consejera. Nosotros, insisto, este grupo parlamentario le vamos a echar un cable, porque vamos a seguir incidiendo, vamos a seguir peleando. Somos conscientes de que usted acaba de llegar, pero también le digo, tenemos una oportunidad mínima para solucionar esto. Nada más, gracias. Le agradezco, señoría, la incidencia. Yo, aunque me vea que hablo así despacio, soy bastante arredrada en cosas. Bueno, emergencia. Sí que es verdad que sí que tenemos posibilidades de hacer contratos de emergencia y los hacemos a través de empresas que están indicadas para ello, y lo que hicimos en Turellos fue una emergencia. Digamos, echar encima del tejado para que no hubiese goteras. Y en el caso, por ejemplo, del Celestino Montoto, que usted señala, también hicimos una emergencia, intentamos arreglar el cuadro, pensamos que ya estaba arreglado, pensaba yo, porque si la empresa dice que lo arregla, yo tengo que pensar que sí, y sin embargo, pues pasó otra incidencia. Ahora ya el cuadro se cambia completo, pero hay que buscar todos los materiales y hablamos con los alcaldes, no se preocupe. Yo tengo diálogo con todos los alcaldes y todos los que me faltan también voy a tener el mismo, sean del signo político que sean, porque creo que hay que empezar por colaborar independientemente para la mejora de la educación, independientemente del partido político en el que se esté. Y mire, cosas que están pendientes y que están adjudicadas y que se van a hacer. En el Poeta Antón de María Reguera, un ascensor que es necesario. En el Baudilo Vigón, una sustitución de ventanas. En el Antonio Machado, remodelación de espacios de ampliación del comedor. En el Evaristo Valle, también otra obra de adecuación de espacio. Todo está adjudicado. En el César Rodríguez, renovación de la instalación térmica. En el Santa Bárbara, un cierre pericial de la pista. En el Valle de Turón, obras de accesibilidad en el IES. En el Parque Infantil, obras de adaptación del baño infantil. En el Colegio de la Torres, obras urgentes de accesibilidad, que es muy importante en estos centros. En el caso de la Ría, obras de accesibilidad. En el caso de la Blanu, reforma de la primera planta. En el caso del Padre Galo, obras de accesibilidad. Y en el Río Eo, también obras de accesibilidad en una de las escuelas. Todo esto está adjudicado y en marcha. En el caso de Xove, ya le dije, las ventanas utilizan... Perdone, señora consejera, un segundín. Tengo entendido que son las ventanas. Señora consejera, un segundín, que le paro el tiempo. Le ruego que mantengan el silencio. Están ustedes invitados. Y respeten las intervenciones, sean del grupo parlamentario que sea y del Consejo de Gobierno. Ustedes mantengan la posición en base a la invitación que reciben de esta Cámara. Continúe, señora consejera. Doña Nuria, tengo que agradecerle el apoyo que nos dicen que nos van a dar, porque creo que va a ser necesario, porque efectivamente hay muchas obras que reparar, muchas cosas que reparar, y hay que incidir en ello. Yo lo voy a hacer con todas las fuerzas que tenga. No obstante, hay que hacer una prioridad, y la prioridad va a ser lo que es más urgente hacia lo que es menos. Al menos en estos 4 años, a ver si podemos renovar los tejados y algunas cuestiones más de urgencia. Y yo en eso estoy, a eso me dedico y trabajo todos los días por el bien de la educación. Y intentaré seguir haciéndolo. Y sé que las reparaciones y las obras son una asignatura muy importante en esta consejería, porque es necesario tener un buen espacio de trabajo y un buen espacio en el que los alumnos y las alumnas reciban una educación adecuada. Gracias, señora consejera.